Nos visita la diputada provincial Clara García. Le agradecemos mucho el haberse acercado aquí al estudio de Veo. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Un gusto y un gran saludo para todo Santo Tomé. Bueno, quiero Santo Tomé, Santa Fe y Coronda, porque llegamos a la gran zona metropolitana con nuestro sistema de cable. ¿Qué opinión? Vamos a arrancar por una cuestión más del trazo grueso. ¿Cómo estás viendo los últimos acontecimientos que han puesto a la ciudad de Rosario por su violencia, por la zozobra, por el miedo, por el problema narco en la consideración nacional? Desde el punto de vista mediático, si tenés ganas, pero sobre todo desde el punto de vista hacia adentro de la clase dirigente. Primero con honda preocupación por la cuestión de fondo. Digo, los dos temas que fueron más visibles a nivel nacional, como fue la extorsión y balacera a la familia Rocuso, o el lamentable, terrible asesinato de un niño y balacera a 3 niños más, no dejan de ser similares a lo que venía ocurriendo en el año más sangriento de la historia de Rosario, donde cerca de 30 menores de edad habían sido asesinados y donde las extorsiones y balaceras, para que te des una idea, habían llegado a tener a nivel de la asociación empresaria un protocolo para que los comerciantes supieran qué hacer cuando los chantajeaban de esta manera. Fíjate la magnitud y la gravedad. Claro, quienes hicieron la agresión contra el supermercado Rocuso lo hicieron a sabiendas de que estaban poniendo en escena el tema con una de las personas más famosas del mundo, sí, sino el rosarino más conocido. Ahora, con relación a la prensa, uno entiende claramente que las noticias son parte de la materia prima con la cual los medios de comunicación trabajan. Uno, por un lado, siente que hizo que el gobierno nacional tomara en agenda el tema de las violencias. Por otro lado, uno tampoco quiere que esto sea solamente una cuestión de contenido mediático de unos días, después se termina, pasa otra cosa, sí, y el problema de fondo va a seguir estando. Mira, de hecho, esta tarde volvieron a balear a 3 cuadras sí, de donde asesinaron a un niño en Los Pumitas, en Empalme Graneros, a un muchacho que tiene una garrafa. Exacto, o sea, vende garrafas. Que vende gas, digamos, sí, garrafas, perdón, sí. Entonces, bueno, ¿qué decirte? El tema está puesto en escena, La Nación lo puso en agenda. Ahora, lo que no vemos es ni un plan, ni una posibilidad demasiado certera de continuidad, porque hemos visto estos volantazos. Te mando gendarmes, no te mando, desembarco, no desembarco, peleas casi adolescentes por Twitter entre el gobernador y el ministro de Seguridad. Uno ve que la interna del partido gobernante talla mucho más que la posibilidad de tener un plan serio ante un problema estructural tan grave. Digo, una obra pública, vos tenés que hacer una ruta y con simplemente mandar las máquinas y el trabajo se hace. Ahora, estos problemas tan estructurales donde tenés que conjugar tareas de seguridad, de justicia y programas sociales y urbanos en territorio, es donde se hace complejo si no tenés realmente una vocación, una voluntad de solucionar. Sí, pues estaba estudiando este tema, no de hace poco, sino me interesó desde hace un tiempo, y descubrí que el encargado de llevar adelante la disminución, el plan de disminución de violencia en Bogotá, fue un arquitecto. Un arquitecto, bueno, que se especializó en urbanización y, bueno, a él sumó una mirada desde esa ciencia, desde ese arte, pero dijo acá, para bajar los niveles, Bogotá tenía 11.000 homicidios anuales, tenía 385 homicidios cada 100.000. Eso que había heredado del proceso Escobar-Gaviria en los 90 y se trasladó a los 2000. Y hoy están en niveles, digamos, aceptables, siguen siendo altos, están aceptables. Pero, dijo, acá sí nos llegamos con plazas, con iluminación, con el yuyo cortado, con talleres de teatro, con un cine en el barrio, con una canchita con iluminación para que los pibes jueguen en la noche, y solo llegamos con el patrullero, esto no va a cambiar nada.
La experiencia de Bogotá y otras de América Latina las estudiamos en Rosario cuando fuimos gobierno. Por eso, ya desde la intendencia de Miguel Lifchit, que luego fue gobernador, y de Mónica Fein, que luego fue diputada nacional, habíamos creado y trabajado con una gran profundidad en lo que llamamos Plan Abre. El Abre lo que hacía era llegar a todos estos barrios, son 12 los barrios calientes de Rosario, los tenemos milimétricamente estudiados. El Plan Abre lo que hacía era toda esta obra urbana de infraestructura y social de contención en estos lugares, en estos territorios calientes. Llegó Perotti y por una decisión infundada, caprichosa, malintencionada, interrumpió el Plan Abre que estaba por ley y con presupuesto, y lo interrumpió y no lo cambió por ninguna otra, porque si vos decís, bueno, uno entiende que desde la política no quiso, en fin, dar una continuidad a algo que había hecho. Está mal, pero ponele y lo cambia y le pone otro nombre. Sí. No. ¿No se llama Plan Inclusión ahora o algo por el estilo? Nada que ver. Nada que ver. ¿Por qué? Porque el Plan Incluir es darle plata a los municipios y comunas para que hagan algo. En cambio, el Plan Abre era un desembarco donde vos tenías en cada territorio un fiscal de la justicia investigando con conocimiento territorial, toda la policía de prevención y de control en relación con el fiscal, y todos los programas urbanos y sociales apoyando cuáles eran las calles que tenías que abrir, cuál era la iluminación, qué pasaba cuando salía de la cárcel alguien que sabías que se iban a enfrentar las bandas de él y las contrarias, qué pasaba con los chicos que tenías que quitarlos porque se iban a convertir en víctimas y llevarlos a otro lado. Digo, un conocimiento de la violencia que no se da con mandar plata. Eso Perotti decididamente lo interrumpió. Te lo dicen los fiscales, te lo dice la buena policía, que también la hay, y te lo dicen los equipos territoriales que quedaron sin... Bueno, y aquí en Santa Fe, en Santo Tomé, eran lugares donde... Vos sabés que hace poco estuvo ahí, donde está sentada, una dirigente vecinalista, que yo creo que está bastante lejos del socialismo y del Frente Progresista, en realidad de la política tradicional. Y decía algo así como, Coronel Dorrego, llamado La Chaqueñada, cuando tuvo Plan Abre, cuando tuvo el taller de títere, cuando se amplió la calle, cuando entró la cloaca, cuando la llegada al jardincito de infantes se pavimentó y entonces los chicos no se embarraban y las mamás llegaban, donde entró la ambulancia, bajó la violencia. Bajó la violencia, claro, porque cuando el Estado no contiene a estas familias tan vulnerables, en especial a los jóvenes tan vulnerables, te los manotea el delito, te los manotea como mano de obra para cometer delitos afuera, como tiratiros, como mulitas para llevar droga, te los manotea usurpando casas. Digo, el Estado se retira y el delito organizado, pero rápidamente tiende sus redes. Y fíjate que otras cosas tan peligrosas que nos imponen a la política repensar lo que hicimos distinto. Hablábamos de clubes, hablábamos de instituciones culturales. El otro día un presidente de un club muy humilde me decía, Clara, estas luces las rompen para que los chicos no estén practicando acá y puedan contarlo. Probablemente. Y una mamá me decía, Clara, las zapatillas de los chicos están atadas con cinta. Cuando un chico viene con un botín nuevo, caro, vos decís, acá lo cooptó el narco de la esquina. Esa percepción es el estado inteligente y sensible que tenés que tener. No se hace desde un escritorio ni desde un expediente y hay que recobrarlo. Y pienso, no se puede resolver poniendo un policía en el polideportivo, garantizando que la luz no se rompa o poniéndole una red todo junto. A la luz. Te devuelvo esto, todo junto. Tiene que estar el policía, tiene que estar la justicia con un fiscal territorial, y tiene que estar el cuidado de la canchita y de la luz y todo eso. Pero es como más profundo, porque decididamente el delito corrompe, porque tiene poder económico. Entonces es como que las tres patas tienen que estar actuando juntas, porque si no enseguida una... Corrompe para todos lados, para arriba, para abajo, para los costados. Exactamente, corrompe a la política, a la justicia, a la policía y a la gente humilde que gana un mango y que hoy da un pasito y mañana otro, y cuando se quiso acordar
está dentro de una balacera por haberse metido en esto. Te quiero preguntar algo porque vos sos una militante socialista, me parece, sobre todo. Sí, claro. Y tenés roles... 35 años, nada menos. Ahí está, y tenés roles de dirigente, también, prácticamente hace mucho tiempo. Sí. Entonces habla del fenómeno Rosario. ¿Qué autocrítica haces vos y hace el partido? Porque este fenómeno se empieza a expandir, se empieza a desarrollar, allá tal vez por el 2006, 2007, y después se empieza una ola de violencia, el crimen de Fantasma Paz, la vendetta matando a Pájaro Cantero a mediados del 2013, la disputa con los Bassi. Todo eso se da en un territorio donde gobernaba el socialismo y municipalmente y donde gobernaba provincialmente. ¿Qué pasó ahí, Clara? Me encanta hacer autocrítica porque yo creo que las soluciones no se encuentran si uno no detecta qué cosas fallaron. Te diría la primera, creer que desde la contención social solo era suficiente, porque uno tenía un modelo de delito diferente a este delito internacional, organizado, que venía con otras herramientas. Segundo, no haber levantado la voz, no haber alzado la voz, fundamentalmente ante un gobierno nacional que era el que tenía que, a través de los fiscales federales y de los jueces federales, perseguir y juzgar al delito del narcotráfico. La verdad que de Cristina en adelante, que no lo recibió a Bonfatti jamás en 4 años, o más atrás incluso, yo creo que fue quizá poco vehemente la queja y el reclamo para que la justicia nacional se hiciera cargo de todo esto. Fueron épocas donde también desde la nación yo creo que se pensaron que con dejar a los socialistas solos, que empezaban a crecer en la figura de Wiener nacionalmente, hacían un negocio. Digamos, achataban a un posible adversario y ahí quedaba. Y no, fue muchísimo más grave. Rosario tiene además una ubicación estratégica diferente a otras. Tiene 2 rutas nacionales que te comunican con Bolivia y con Paraguay, desde donde entra droga, porque no se fabrica en Santa Fe, desde donde entran armas. Bueno, ahí no está Gendarmería, que ahí es donde debería estar, en las fronteras y en las rutas nacionales que te unen con otros países. Tiene 800 kilómetros de ribera, Rosario tiene 30 puertos privados. En esos puertos privados hay mucha riqueza legal y también hay mucho delito. Ahí tendría que estar prefectura y no está. Digo, todo esto yo creo que no fuimos lo suficientemente vehementes para exigirlo. Con relación al gobierno provincial, creo que los últimos 4 años de Miguel tuvieron este entendimiento y por eso es que el índice de violencia en Rosario bajó casi a la mitad. 2017 estás hablando, ¿no? Estoy hablando de diciembre de 2015 a diciembre de 2019. Ajá. Ahí bajó de tener un índice de 20 homicidios cada 100.000 personas a tener 12. Y ahora estamos en 24 de vuelta. O sea, te estoy contando con todo arriba de la mesa qué cosas fueron pasando. Encontramos la solución. La solución eran estas 3 patas que yo te digo. Miguel las puso con todo convencimiento, obviamente trazando la raya de que la corrupción para acá y la transparencia de este otro lado, y todo eso se interrumpió a la vez. Está muy presente también ahora la idea de bajarle la lupa a los negocios que se generan a partir de un comercio ilegal. El lavado de activos. El lavado de activos. Bueno, de hecho se ha firmado un acuerdo, un convenio con la Unidad de Información Financiera. Tengo entendido que el Consejo Municipal de Rosario también tiene su propia agencia en este sentido. Y quiero hacerte otra pregunta porque es cierto que Rosario, como bien describías, tiene un lugar geográfico de excelencia y se dice, la verdad que no quiero poner en boca de otro, viste que el periodismo suele decir la gente dice o he escuchado cuando no quiere decir yo te lo digo, pero sinceramente he escuchado a gente con ciertos niveles de profundización del dato decir, bueno, pero también durante mucho tiempo se extendieron certificados para construir obras en Rosario
sin ser celosos respecto a de dónde provenía el dinero. Bueno, volvamos a esto. ¿De quién es la responsabilidad de ese control? Es de la UIF, que la UIF es nacional. Rosario fue la primera ciudad que de manera voluntaria le mandaba a la UIF informes de este tipo de construcciones. Y Santa Fe, yo soy autora de la ley... ¿Desde cuándo, Clara, eso mandó? Desde Mónica Fein. 2012, 2011. Sí, por ahí. Poco investigaron, ¿eh? Recién ahora están poniendo una delegación para investigar el lavado de activos. Yo soy autora, por ejemplo, de una ley que tiene media sanción para registrar los fideicomisos de la construcción, porque todo el tiempo en el cual la construcción se está haciendo hasta que se escritura, esos fondos están como en un limbo jurídico. Exacto, sí, bueno, somos autores de esa ley también. Y fíjate de qué otra cosa, de la agencia que lo que hacía era quitar los bienes de los delincuentes para que no los dispusieran más y venderlos a través de remates y que iban a causas sociales. O sea que fuimos al hueso de la cosa económica de la delincuencia. Y la verdad que te tengo que decir que también se interrumpió. Volviendo a la autocrítica, porque me gusta hablar de eso, porque eso te da la pauta, si aprendés de tus aciertos y de tus errores, de tener un buen plan. También ocurrió que al meter presos a los líderes de todas las bandas, y fíjate que fundamentalmente en los últimos 4 años en el gobierno de Miguel, todas las bandas narco estaban presas no por delitos narco que eran los federales, sino por los delitos provinciales, ¿no? Sí. Portación de armas, digo, sí. Delitos menores, sí. Si los hay, pero quiero decir, no eran los del narco. Alvarado, un gran narcotraficante, empieza a ser investigado porque ordena el crimen de un financista y ahí empieza la persecución con la gestión Puyaro y con los fiscales Chapapietra y Ederi, que empiezan ellos. Ahora, por poner un ejemplo. También ocurrió que encarcelados ellos, empezaron a, desde la cárcel, y por eso hacemos realmente una enorme crítica al servicio penitenciario de la provincia y nacional, desde la cárcel empezaron a organizar con complicidad interna el delito afuera. Entonces vos decías, che, el modelo era que si el delincuente está preso terminaba. No, siguieron haciendo el trabajo sucio, delictivo desde adentro de las cárceles, con celulares que no se los sacan, con organización y complicidad que nosotros habíamos separado los presos de alto perfil del resto. Ahora están todos juntos, es una escuela de delito. La cárcel salen especializados en nuevos delitos. O sea, por eso te digo que han hecho a la vez... Hoy la fiscal Valeria Burigot informó que Alan Funes, que está preso en Ezeiza junto con Alvarado, en el pabellón 5, que les llaman el templo, porque tienen acceso a todo. Alan Funes, que es una persona muy violenta, es un narcotraficante, sí, muy violento, muy criminal, le hizo una amenaza a una persona, una rosarina, vía videollamada. Disponen de todo. Una videollamada. O sea, estamos ante un tema muy serio como país. Hemos perdido el control. Mira, yo leía hoy, uno está tratando de enterarse y de aprender, pero una nota en uno de los diarios nacionales que decía que el sistema el servicio penitenciario se había transformado en un testigo privilegiado del accionar delictivo, porque ocurría ahí adentro. Eso es terrible. Tenemos que ser serios. Hacer un pacto político. A nadie le va a ser fácil desarmar semejante fortaleza que han armado estos delincuentes en la calle y adentro de la cárcel. Alejandro Rossi, que fue subsecretario de Seguridad y de Justicia hace mucho tiempo en la gestión Obey, dice esto: el poder logístico y económico del Estado es infinitamente mayor al poder económico y logístico de las bandas. No habla de cárteles, de los narcotraficantes. Dice, eso de que nos superan, eso de no podemos, eso que la política claro que se puede, claro. Compartí con Alejandro Rossi cronológicamente que yo tenía a mi cargo la Secretaría de Servicios Públicos en Rosario y cada tanto teníamos los robos en los taxis, en los colectivos y demás, así que con las diferencias que tenemos, pero hemos trabajado juntos. Claro que el Estado tiene más fortaleza.
pero tiene que tener un plan, tiene que tener una capacidad de integrar niveles del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, de la provincia y de la Nación, de los municipios, de la sociedad civil. Mira, el Plan Abre, junto con el Nueva Oportunidad, por ejemplo, lo que trabajaban era con estas organizaciones. Vos nombraste una vecinal, una copa de leche, una iglesia, un club. Con eso, digamos, te tenés que asociar el Estado y las organizaciones que están en el territorio para juntos llegar a estas familias tan vulnerables. Me queda poco tiempo, me gustaría seguir charlando en lo que queda del año. Te hago una pregunta que pareciera banal al lado de lo que venimos charlando, que es tan complejo. ¿Vas a ser candidata a gobernadora? ¿Precandidata a gobernadora? Bueno, no tenemos los nombres puestos todavía. El socialismo va a ser protagonista de este 2023. Hace muy poquito el gobernador puso las fechas para las elecciones. Recién el 12 de mayo es la fecha en la cual van a tener que estar los nombres. Sí quiero decirte que el Partido Socialista va a tener candidatos y candidatas en todas las categorías, que estamos realmente fuertes, que sentimos que tenemos liderazgo político y que tenemos equipos técnicos preparados. Como te digo, aprendiendo de nuestros aciertos y de nuestros errores, pero sentimos la fortaleza de poder brindar una esperanza. Gracias, Clara García, por la visita. Muchas gracias. Una pausa, ya volvemos.